Hasta aquí habíamos llegado en la clase anterior. Thomson, trabajando con los tubos de rayos catódicos, acuérdense, había podido medir o cuantificar la relación carga-masa de los electrones. O sea, no se conocía la carga, no se conocía la masa, que son dos magnitudes muy importantes para caracterizar a los electrones, pero sí él había podido cuantificar el valor de la relación carga-masa. Entonces, si alguien pudiese medir la masa, directamente se podría calcular cuánto valía la carga, o viceversa. Si alguien pudiese medir la carga, a través de esta ecuación podría calcular cuánto valía la masa del electrón. ¿Quién vino? Millikan. En 1909 hizo un experimento con el cual pudo determinar la carga eléctrica del electrón. Este es el esquemita de este aparato. Es un tacho cerrado con dos placas metálicas, una placa positiva y otra placa negativa. Acá se le aplican altos voltajes. Acá hay un spray, un pulverizador que tenía aceite, entonces uno lo que hace es generar una nube de gotitas de aceite. Fíjense, ahí está el pulverizador. Y después había una fuente de rayos X. Los rayos X, cuando impactaban con las moléculas de gas que estaban acá dentro de este tacho, generaban electrones, y a su vez lo que tenemos que tener en cuenta es que esta placa acá tiene un agujerito, por lo tanto las gotitas de aceite empezaban a caer por efecto de la gravedad. Como acá se estaban generando electrones, muchos de esos electrones impactaban contra las gotitas, penetraban, se metían dentro de la gotita de aceite, y como los electrones tienen cargas eléctricas, las gotitas se cargaban eléctricamente con la carga de esos electrones que se metían adentro de ellas. Millikan lo que tenía también era una lente con un microscopio, entonces podía ver cómo iban bajando las gotitas de aceite y podía medir la velocidad a la cual bajaban. Si las gotitas no tenían ninguna carga eléctrica, bajaban por efecto de la gravedad, pero si algunas de ellas se cargaban con uno o más electrones, al aplicar una diferencia de potencial eléctrico acá entre estas dos placas, y esta es la placa positiva, las gotitas cargadas negativamente empezaban a caer más lentamente porque era atraída por este polo positivo y repelida por este polo negativo. Entonces, de seguir la velocidad de caída de las gotitas de aceite que contenían electrones en su interior, Millikan pudo medir, pudo cuantificar la carga eléctrica de los electrones. ¿Cuáles fueron las conclusiones luego del experimento de Millikan? El valor que él obtuvo fue esta: la carga eléctrica es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, y es una carga negativa. Eso ya se sabía de antes, pero pudo medir esta magnitud. Entonces, si teníamos la relación carga-masa, que era esto, y esto es la carga eléctrica del electrón, se puede calcular el valor de la masa del electrón, y el resultado que dio luego del experimento de Millikan y del experimento de Thomson, que midieron esta magnitud y esta magnitud respectivamente, arrojó el valor de 9,1 por 10 a la menos 28 gramos. Ese es un valor muy pequeño cuando uno lo piensa en gramos. Ya vamos a ver estos sodios acá que significan, ya los vamos a usar más adelante, pero queremos escribir el valor de 9,10 por 10 a la menos 28. Hay que poner un 0, coma, y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, y en la posición 28 va el 9, el 1, el 0, y eso es gramos. Eso es la masa, el peso en gramos de los electrones o de un electrón. Esa masa, ese valor muy pequeño, era aún muchísimo más pequeño que la masa, el peso de un átomo de hidrógeno. La masa era casi 2000 veces más pequeña.
Los experimentos de Thomson y los de Millikan y todos los datos que se tenían hasta ese momento permitieron postular un modelo de la estructura atómica, y ese modelo lo hizo Thomson y por lo tanto se llama modelo atómico de Thomson. ¿Qué significa postular un modelo de la estructura atómica? Es brindar una imagen, imaginarse cómo es la estructura del átomo, dar un esquema de cómo están constituidos los átomos, cómo están los electrones, cómo está la carga negativa dentro de un átomo. Ese modelo atómico de Thomson se conoce como modelo de budín de pasas o modelo de pan dulce, ustedes pueden haber escuchado eso, y esquemáticamente un átomo sería algo así como les tengo dibujado en esta pantalla. Un átomo, de acuerdo a Thomson, era una esfera, y dentro de la esfera estaban los electrones, que eran mucho más pequeños que el átomo, que eso ya lo sabían, y los electrones eran los portadores de carga negativa, ¿sí? Como que son los electrones, son las pasas de uva, son la fruta brillantada del pan dulce o del budín de pasas. Y obviamente, como estos científicos sabían que los átomos eran neutros y acá dentro había electrones que tenían cargas negativas, sí o sí tenía que haber en algún lado una carga positiva que fuese de la misma magnitud que la carga negativa para que se neutralizase y el átomo todo fuese neutro. Thomson supuso que esa carga positiva estaba homogéneamente distribuida en toda esta esfera, que es mucho mayor que el tamaño o la masa de los electrones portadores de las cargas negativas. Thomson, por sus mediciones y por este modelo, obtuvo el premio Nobel, pero este modelo duró poco tiempo, duró pocos años, ya que en 1910 apareció Rutherford e hizo un experimento con el cual se concluyó que el modelo de pan dulce de Thomson era incorrecto. ¿Cuál fue el experimento de Rutherford? Fue el experimento que se conoce como bombardeo de láminas de oro con partículas alfa. Vamos a ver en este videito cómo es el experimento. Empezamos un poco, lo voy a parar ahora para empezar a entender y describirles en detalle qué es lo que está pasando acá. Esta sería la lámina de oro, es muy finita, ya la vamos a ver a través del borde. Esta lámina era bombardeada con partículas alfa, que acá están dibujaditas como estos puntos amarillos. A esas partículas alfa, que eran cargadas positivamente y con gran poder penetrante, se generaban a partir de un elemento radioactivo que estaba confinado ahí adentro para que saliese en línea recta, pasara por ese orificio y vinieran en línea recta a pegar perpendicularmente con la lámina de oro. Como las partículas alfa no eran visibles, no se pueden ver, Rutherford tuvo que diseñar una manera de detectarlas y por lo tanto rodeó a la lámina de oro con una placa de un material fosforescentes. Entonces cuando la partícula alfa pegaba dejaba una marca, que es lo que se ve acá como una marquita amarilla o la que se vería ahí. Vamos a ver qué pasaba en los experimentos. La gran mayoría de las partículas pasaban directamente, pero había algunas, ahí corto, ahí no, ahí. La gran mayoría pasaban directamente, pero algunas, quiero enganchar justo cuando alguna rebota, no va a ser tan fácil, pero bueno, ustedes la ven, acá está viniendo. Lo que veía Rutherford es que siempre marca acá porque la gran mayoría estaban pasando directamente, atravesaban sin ningún problema la lámina de oro, pero algunas se desviaban en este sentido, otras se desviaban en este sentido y había algunas partículas alfa hasta que se veía que rebotaban. Podían venir algunas acá y algunas otras ahí. ¿Sí? Seguimos viendo un poquito cómo daban los datos. Fíjense que de vez en cuando hay algunas que se desvían y de vez en cuando hay algunas que rebotan. Y bueno, ¿cuál fue la explicación de Rutherford a este hecho? Ya lo vamos a ver cuando hagamos un zoom. Acá viene un zoom de la lámina de oro, que acuérdense que es muy finita, entonces tenía un espesor de muy pocos átomos. Rutherford supuso que estos serían los átomos de oro que formaban parte de la lámina
de oro, y él decía que la carga positiva en estos átomos no podía estar homogéneamente distribuida en todo el volumen, en todo el tamaño del átomo, porque si así hubiese sido, las partículas alfa lo hubiesen atravesado sin ningún inconveniente. Lo que propuso entonces Rutherford es que toda la carga positiva que pertenece a un átomo estuviese confinada, concentrada en una región muy pequeña del mismo, muy pequeña del átomo. Entonces acá, en esta región bien pequeña, está bien concentrada la carga positiva, y esa concentración de carga positiva sí acá puede hacer que se desvíen las partículas alfa o hasta que reboten si viene alguna directamente. Toda esta región bien pequeña que concentra toda la carga positiva es lo que Rutherford llamó, o lo que los científicos llamaron en esa época, núcleo atómico. Vamos a seguir un poquito con la animación. Fíjense que la mayoría de las partículas pasan. Algunas que vienen por acá atraviesan sin ningún problema la lámina de oro. Hay otras que vienen por acá y se desvían, otras que pueden venir por acá y se desvían en este sentido, y algunas que directamente chocan contra el núcleo y pueden llegar a rebotar. Entonces, con su experimento, Rutherford dedujo que las cargas positivas en un átomo tenían que estar todas concentradas, y esa región donde estaban concentradas esas cargas fue lo que se llamó núcleo atómico. En la próxima transparencia vamos a ver de nuevo un esquema de lo que estábamos viendo recién. La única manera de explicar los experimentos de Rutherford es suponer que toda la carga positiva y la masa del átomo se concentra en una región muy pequeña del mismo, que es lo que se llamó núcleo. No vamos a seguir viendo más experimentos. Sí, en experimentos posteriores se descubrió que el núcleo estaba constituido por dos tipos de partículas subatómicas. En el experimento de Rutherford, acá, él no sabía lo que había en el núcleo, sabía que la carga positiva estaba ahí, pero no sabía de la existencia de lo que después se llamaron protones. En 1919, el mismo Rutherford, unos 9 años después de haber descubierto el núcleo, él descubrió justamente los protones en sus experimentos, que son los que llevan la carga positiva, y mucho más adelante, porque son mucho más difíciles de detectar, porque no tienen ninguna carga y no se los podía detectar tan fácilmente, Chadwick, este científico, descubrió que el núcleo también contenía neutrones, y estos tenían carga neutra, no tenían ni carga positiva ni carga negativa. Entonces, ¿cuáles son las partículas subatómicas de importancia para la química? Las tres que hemos visto recién: el protón, el neutrón y el electrón. Y acá les puse en una tablita, en columnas, magnitudes importantes para caracterizar a estas tres partículas subatómicas: la masa en gramos y en unidades de masa atómica, y la carga en coulombios y unidades electrostáticas de carga. Acá abajo tenemos la equivalencia entre una unidad de masa atómica y la masa en gramos. Fíjense que el protón tiene una masa de 1,672 por 10 a la menos 24 gramos, una masa muy parecida a la del neutrón. El electrón es mucho más chiquito que esos dos, ¿sí? En unidad de masa atómica lo pueden ver también. Es prácticamente uno para el protón, uno para el neutrón, y mucho menor para el electrón. En las cargas, el neutrón no tiene carga. El protón tiene una carga eléctrica positiva de 1,602 por 10 a la menos 19, y exactamente la misma carga, pero negativa, la tiene el electrón. Si uno lo expresa en unidades electrostáticas de carga, esta carga en coulombios es +1, y esta carga de acá en coulombio es -1 en unidades electrostáticas de carga. Eso justamente, vamos a ver los sodios que teníamos recién acá. A ver si encuentro. Cuando tenemos un catión sodio, esto es un átomo de sodio neutro,
tiene igual cantidad de electrones que de protones, y esto es un catión sodio, le falta un electrón. Y cuando uno pone una carga de más 1 acá, lo que está diciendo, o lo que está haciendo, está poniéndole una unidad electrostática de carga. Más 1 sería esta acá que le está poniendo el sodio, que si uno la quiere expresar en coulombio, esa unidad electrostática de carga es 1,602 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Cuál es la estructura del átomo? Después de todos estos experimentos, incluido el descubrimiento del núcleo atómico. Bueno, ahora ya no se puede hablar más de pudín de pasas, ni se puede hablar más de modelo atómico de Thomson. Es como que el átomo, supónganse que toda esta esfera acá es espacio prácticamente vacío. Toda la masa y toda la carga positiva está concentrada en una región muy pequeña que es el núcleo, muy pequeño y muy denso. El resto del átomo es espacio prácticamente vacío ocupado por los electrones. ¿Y por qué espacio prácticamente vacío? Porque los electrones son muy pequeños respecto del núcleo y la masa es muy pequeña respecto a la del átomo en sí. ¿Sí? Si uno hace una comparación de tamaños, el diámetro del núcleo uno puede decir que es aproximadamente 10 a la menos 12 metros y el diámetro del átomo aproximadamente 10 a la menos 8 centímetros, disculpen acá, y 10 a la menos 8 centímetros. 10 a la menos 12 a 10 a la menos 8 hay un factor de 10.000. Quiere decir que el diámetro del átomo es 10.000 veces más grande que el diámetro del núcleo. Para hacer una analogía, si el núcleo fuese de 1 centímetro, de una bolita de 1 centímetro de tamaño, bueno, el átomo sería más o menos de una cuadra de tamaño, ¿sí? Para que tengan una idea de cuánto más pequeño es el núcleo respecto a un átomo en sí. Ahora ya sabemos, las partículas subatómicas más importantes para la química son los electrones, los protones y los neutrones. Y los diferentes elementos de la tabla periódica contienen diferentes números de estas partículas subatómicas. ¿Sí? ¿En qué se diferencian los átomos de un elemento respecto de los átomos de otro elemento? Lo que define es el número de protones que hay en el núcleo. ¿Sí? Por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene un protón. Un átomo de carbono tiene 6 protones en el núcleo y un átomo de plata tiene 47 protones. Si ustedes ven un átomo por ahí y miran los protones que hay en el núcleo y ven cuántos protones hay en el núcleo y ven que son 47, bueno, no tengan dudas, eso es un átomo de plata. El número de protones que hay en el núcleo define lo que se llama número atómico, Z, por eso el número atómico del hidrógeno es 1, el del carbono es 6 y el de plata es 47. Muchas veces van a encontrar escrito al símbolo de un elemento químico con dos números, el número de masa acá arriba, A, y el número atómico Z acá abajo. ¿Sí? Acá puse una letra X porque esto puede denotar cualquier elemento de la tabla periódica. El número atómico entonces me está indicando el número de protones y el número de masa es la suma de protones más neutrones, porque justamente la suma de protones más neutrones es lo que me va a dar la masa total o el peso total de ese átomo, ya que el peso o la masa de los electrones casi no cuenta en el peso total del átomo. Si uno conoce el número atómico y sabe que es un átomo neutro, obviamente va a conocer enseguida cuál es el número de electrones. ¿Sí? Como los átomos son neutros, el número de electrones debe ser igual al número de protones. Entonces, cuando escribimos algo así, este es el símbolo del carbono, esto representa el carbono 14 en este caso, un 6 acá, esto es el número atómico, quiere decir que tiene 6 protones, 6 más 8 da 14, o sea que hay 8 neutrones, y como estamos representando el átomo neutro, quiere decir que este tiene 6 electrones. El hidrógeno tiene un protón, y la suma de protones más neutrones es 1, o sea que no tiene neutrones. Este átomo acá, que estamos simbolizando, no tiene neutrones y como es neutro tiene un electrón. Esa notación es
muy útil para diferenciar los isótopos. Los isótopos son átomos que tienen igual número atómico, o sea, igual número de protones, pero diferente número de masa. Fíjense, acá tenemos 3 átomos de hidrógenos diferentes. Estos son 3 isótopos. Este tiene un protón y 0 neutrones y tiene un electrón. Este tiene un protón y un neutrón, porque la suma de protones más neutrones da 2. Y este tiene un protón y 2 neutrones en el núcleo, porque la suma de protones más neutrones da 3. Son todos átomos de hidrógeno, porque lo que define que sea hidrógeno es la cantidad de protones que hay en el núcleo, y en los 3 casos hay un protón. Pero este tiene una masa más grande que este, y a su vez este tiene una masa más grande que este. Estos son 3 isótopos. Este se le llama normalmente hidrógeno. A este se le llama deuterio, es el del hidrógeno del agua pesada, y este es el tritio. Pero fíjense que los 3 son hidrógeno porque los 3 tienen un protón en el núcleo, y lo que define justamente al elemento, al átomo, es su número atómico Z. Bueno, terminamos la clase de hoy. En la clase siguiente vamos a comenzar con estructura electrónica de los átomos.